estamos aquí dando un testimonio de lucha y dignidad, pero no estamos solos. Están con nosotros cientos de miles de personas de todo el Estado español. Esta tarde en Madrid, las marchas que desde hace semanas caminan por las carreteras y caminos de España convergerán en una gran manifestación que ojalá sea el inicio de una nueva época, la época del despertar del pueblo, de la rebelión contra un régimen y un gobierno opresores de las clases trabajadoras, a beneficio tan solo de los grandes capitalistas y banqueros. Saludamos especialmente las movilizaciones que están teniendo lugar en otros lugares del archipiélago. ¿De los equipos que estamos hablando? Saludamos especialmente... ¿Sí? A las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y hasta la pequeña isla de La Graciosa. En este año asiago 2014 nos encontramos en una situación de verdadera emergencia social que impele a la clase trabajadora de Canarias y del resto del Estado a dar una respuesta masiva y contundente. En Canarias, más de 300.000 personas se encuentran sin empleo, están en el paro y no tienen ninguna prestación. El 70% de nuestra juventud está en el paro y no tiene más perspectiva que la inmigración. Más del 30% de la población malvive bajo el umbral de la pobreza y el hambre no es una posibilidad, sino la realidad de muchas familias obligadas a mendigar a las instituciones públicas y ONG. El Ejecutivo neoliberal de Coalición Canaria y PSOE realiza obedientemente las políticas antisociales impuestas por el gobierno central del PP con el pretexto de pagar una deuda pública ilegítima que no ha contraído el pueblo, sino un puñado de banqueros y especuladores. En el verano de 2011, el gobierno entonces socialista reformó, con el apoyo del PP, el artículo 135 de la Constitución española para priorizar el pago de la deuda frente a los derechos de las personas. Por eso, aquí como en todo el Estado, se recortan derechos y servicios públicos, se bajan salarios, se eliminan convenios colectivos, se deteriora el nivel de vida de los pensionistas, se desatiende gravemente a las personas dependientes. Canarias ocupa el último lugar del Estado en prestaciones de este sector especialmente necesitado. Lo mismo pasa con nuestra sanidad pública, cuyas listas de espera son interminables, con hospitales y centros de salud desatendidos y carentes de personal, mientras se derivan enfermos a centros concertados, en beneficio de empresas privadas que conciben la asistencia sanitaria como un simple negocio. Igualmente, la enseñanza pública, palanca fundamental de promoción e igualación social, así como de formación de ciudadanos y ciudadanas, está infradotada, con más reducciones económicas, más alumnos y menos profesores. En la construcción se promovió la burbuja especulativa y no se construyeron viviendas sociales para atender la demanda existente. Y hoy nos encontramos con el drama de familias que han sido y están siendo expulsadas de sus casas por no poder pagar las hipotecas, sin que el gobierno canario haga otra cosa que declaraciones hipócritas o tramite una ley sin dotación presupuestaria, mientras desahucia a quienes no pueden pagar el alquiler de viviendas sociales. Mientras el turismo crece como nunca y los grandes empresarios se forran, pero no se crea empleo. La patronal en los servicios, en la industria y en la agricultura rebaja salarios, empeora las condiciones laborales y aumenta la temporalidad y la precariedad. La última reforma laboral del PP facilita aún más la explotación, los despidos y la desprotección de los trabajadores y trabajadoras. Las mujeres sufrimos los peores salarios, los empleos menos cualificados, las dificultades, a veces insalvables.
de conciliar la vida laboral y familiar. La ausencia de guarderías y medidas de atención a dependientes nos obliga, en muchos casos, a no poder ejercer trabajos remunerados, pues el patriarcado sigue forzándonos a cubrir el vacío social de atención y cuidado. Por si fuera poco, ahora pretenden imponernos una ley que nos obligará a parir a la fuerza o a abortar en condiciones precarias. En la ilegalidad. Ante esto, respondemos: nuestra vida es nuestra y nuestro cuerpo es nuestro. No paran aquí las medidas injustas y antipopulares. El gobierno del PP prepara una reforma tributaria que significará otra vuelta de tuerca al expolio de las clases trabajadoras y al enriquecimiento sin medida de los ricos. También el gobierno canario, lejos de aplicar una fiscalidad progresiva e implementar políticas de calado social, sigue arbitrando medidas para que el 2% que dispone el 80% de la riqueza regional siga evadiendo impuestos a través de la Reserva de Inversiones de Canarias y de otras medidas fiscales igualmente injustas, incluidas en el régimen económico y fiscal, apropiándose de empresas privatizadas o enriqueciéndose con la realización de obras públicas innecesarias, que como las prospecciones petrolíferas de Repsol no generan puestos estables de trabajo y además atentan seriamente contra nuestros ecosistemas naturales. La democracia, el derecho de todos y de todas a decidir, está reducido al voto cada 4 años, con un sistema electoral trucado para que se turne en el gobierno los dos partidos obedientes al sistema capitalista, el régimen de la corrupción y el mal gobierno. Es necesario recuperar nuestra soberanía para decidir qué sistema, qué gobierno, qué economía queremos. Hay que abrir un proceso constituyente en todos los pueblos del Estado. En nuestras manos está convertir las movilizaciones de hoy en el principio de ese proceso. Para ello, debemos seguir luchando cada vez más, incorporar masivamente a todos los sectores de oprimidos hasta derrocar al régimen que nos lleva a la exclusión social y a la miseria, al deterioro medioambiental y al agotamiento de los recursos naturales. Debemos seguir movilizándonos en defensa de los servicios públicos, de la propiedad pública, por la regeneración democrática, en defensa de nuestra tierra y contra la militarización de Canarias. Debemos seguir movilizándonos contra el pago de la deuda ilegítima, por el trabajo y las pensiones dignas, por la renta básica, por los derechos sociales y las libertades. Debemos seguir movilizándonos contra el pago de la deuda ilegítima, por el trabajo y las pensiones dignas, por la renta básica, por los derechos, por las libertades, repito, y contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden, nos explotan,